Bueno, yo quiero contarles por qué el tema de hoy decidí ponerlo así, quiero ser sano. Bueno, muy aparte de que es verdad, ¿no? Está en el versículo de Juan 5:6, a mí me generó una gran duda, ¿por qué Jesús le pregunta a una persona que tenía 38 años ya estando así, en ese estado, ¿no? Y estaba esperando, dice, en el estanque para recibir el milagro. Pero de pronto Jesús viene y le pregunta, ¿quiere ser sano? Uno dice, pero ¿por qué le va a preguntar eso? Es obvio que una persona que tiene años esperando recibir un milagro, querría ser sano. Pero a veces es como las preguntas que nosotros a veces hacemos, que son preguntas incoherentes, y vemos una persona de pronto que se cae, lo vemos en el piso y decimos, ¿se cayó? Algo así suena esta pregunta. Podríamos decir que algo así suena esta pregunta. Por eso me llamó la atención a mí. Entonces yo digo, ¿por qué está en la Biblia una pregunta así, tan obvia pareciera, ¿no? Pero Jesús, que es tan delicado y tan observador en todo tiempo, en todo lo que hace, no puede dejar una palabra suelta y decir que piensen que es una pregunta cualquiera. Dios está preguntando de esta manera porque Él sabe que esa pregunta es importante para que nosotros recibamos lo que Él quiere darnos, ¿verdad? Ahora, yo quisiera, después vamos a hablar un poquito más acerca del tema, ¿no? Pero yo quisiera contarles acerca de esta historia un poquito, porque esta historia durante mucho tiempo fue considerada como una historia ficticia, porque durante siglos los historiadores intentaron localizar dicha piscina, dicho estanque, pero no lo habían encontrado. Y habían encontrado otros dos estanques, que era el estanque de Israel y el estanque de Siloé, pero sin embargo ninguno de los dos coincidía con la historia que Juan nos relata, que estaba rodeada de 5 pórticos, dice, ¿no? Pero en el siglo XIX el arqueólogo alemán Konrad Stich descubrió este estanque enorme situado a 30 metros al noroeste de la iglesia de Santa Ana, al inicio de la Vía Dolorosa. Yo sé que ustedes también tal vez están diciendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero ya quiero que ahorita ustedes me acompañen en esta historia de la que les estoy relatando, que está en Juan 5 que habíamos leído, y está la historia desde el 2 al 9. Yo les invito a que por favor leamos esta historia y ahí vamos a ver de qué estanque estamos hablando, ¿ya? Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, dice. ¿Verdad? Entonces ya ahora estamos más enterados de qué estamos hablando, ¿verdad? Como les contaba, en el siglo XIX el arqueólogo alemán descubrió este estanque. Dice que queda en Santa Ana, por el antiguo Jerusalén, cerca del inicio de la Vía Dolorosa, la vía por la cual caminó Jesús su recorrido hacia la crucifixión. Por eso es considerada la ruta de la Vía Dolorosa. Ahora, este señor era especialista en estas cosas de sistemas de aguas y riegos, y no tardó en descubrir que este estanque era el que hablaba Juan. Entonces esto vemos una vez más
y para las personas que a veces dudan de la Biblia, se corrobora una vez más que esta es una historia bíblica verídica. Y aunque nosotros vemos muchas historias bíblicas, ¿no? Dice, Juan también nos comenta que no todo lo que Jesús hizo está escrito. Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Imagínense cuántas cosas hizo Jesús. Y nosotros podemos pensar y decir, claro, sabemos que si Jesús hizo algo, tiene que haber sido relevante, tiene que haber sido bueno. Y tal vez pensamos, ¿y por qué no llegó toda esa información a nosotros? Porque así dice, miren, que no, que si hubiese toda la información no cabería en los libros en el mundo. Entonces yo me preguntaba, estas historias bíblicas, cada una de las historias bíblicas que ha llegado a nosotros desde esos tiempos hasta la actualidad, tienen un propósito que es de edificación para nuestras vidas. Lo que nos queda a nosotros como hijos de Dios es analizar estas historias bíblicas, traerlas a nuestra vida y ponerlas en práctica y poder ver qué es lo que quiere hablarnos Dios a través de estas historias bíblicas. Ahora, como les mencionaba, ¿no? Estamos hablando de un estanque. En el versículo del 2 al 9 que leímos, hablábamos de un estanque. ¿Qué es un estanque? Un cuerpo de agua pequeño que puede surgir de manera natural o ser desarrollada por un ser humano. Ese es el concepto de estanque. Ahora, usted ve un estanque y usted puede verlo ahí durante años, no va a cambiar. Lo que puede ser es que usted regrese y vea el agua más sucia cada vez, o por último que se vaya secando poco a poco, o solamente que un estanque esté usado por muchas personas o para algún fin van a cambiar el agua, pero el estanque no fluye. Eso es un estanque. Y este estanque tenía un nombre que era Betesda. Ahora, ¿qué significaba Betesda? Dice que el significado de esto era casa de misericordia o casa de gracia. Este significado pudo haber sido considerado apropiado, ya que en este tiempo, como leíamos en la historia, había muchos enfermos alrededor de este estanque. Había presencia de tanta gente que habían hecho pórticos para que las personas que llegaban ahí, prácticamente los mendigos, los paralíticos, los ciegos, todos, tuvieran un lugar para estar ahí esperando. Prácticamente hasta, creo yo, no relata aquí la Biblia, pero creo yo que hasta recibían ayuda del gobierno, comida o qué sé yo, para estar tanto tiempo ahí sin moverse, esperando un milagro. Entonces, por eso este nombre del estanque, Betesda. ¿Qué significaba? Casa de gracia o casa de misericordia. Ahora, hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Acerca de este estanque, de esta vida que llevaba el paralítico, de toda esta historia. ¿Qué es lo que podemos nosotros sacar? Como decía, Dios nos regala a nosotros la vida, pero no para estar estancados. Este estanque es un ejemplo de que algo está paralizado. Dios nos ha hecho nosotros para que podamos fluir, pero muchas veces nos encontramos atascados en ciertas cosas, estancados, y no podemos estar bien, no podemos fluir. Y la palabra atasco la busqué y hay más sinónimos, como que estamos parados, paralizados, atrofiados, invariables, y estamos estáticos sin poder movernos. Entonces, esta palabra es prácticamente algo que hoy vamos a verlo de manera espiritual. Tal vez esta historia, es verdad, habla de un paralítico, pero hoy la vamos a nosotros a resumir y a hablar de una manera espiritual. Cómo en nuestra vida podemos también estar atascados espiritualmente y sin darnos cuenta estamos viviendo atrofiados, estáticos, sin poder movernos, y eso no quiere Dios para nuestras vidas. Yo sé que tal vez alguna vez usted o yo nos hemos sentido así, un poco atascados en nuestras vidas. Ha sentido que tal vez a usted lo ha estancado un mal ambiente, tal vez una mala etapa en su vida, tal vez está atascado en un lugar donde usted no se siente tranquilo, no se siente bien,
o está atascado en un hábito que no lo deja estar tranquilo delante de Dios. Tal vez en una relación que usted sabe que no está bien y que usted decide tenerla, pero usted sabe que no está bien. Usted tal vez se encuentre en un lugar que no quiere. Quizás lleva mucho tiempo estancado, como leíamos la historia del paralítico que llevaba 38 años estancado en ese lugar, en ese estanque, bien dice la palabra, ¿no? Prácticamente lleva tanto tiempo que muchas veces uno está estancado en ese lugar tanto tiempo que ya lo vemos normal. Vemos como que ya es algo normal, mi vida siempre ha sido así, ni nos damos cuenta que estamos estancados viviendo una vida de comodidad. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos así. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un momento en la presencia de Dios? Cuando venimos a este tiempo de oración, a este tiempo de bendición diaria, de poder congregarnos cada domingo, o cuando estamos en las reuniones de los martes o en las vigilias. Cuando tenemos esa presencia, cuando tenemos a los hermanos orando, cantando, a veces Dios nos habla en esos tiempos y escuchamos el susurro de Dios que nos dice: hey, yo no te creé para estas cosas. Tú estás fallando en ciertas cosas. Tú tienes que dejar hábitos que no están bien. Dejar cosas que te están haciendo vivir en un estanque espiritual. Dios te está hablando, te está susurrando en esos tiempos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, cuando uno se inclina a Dios, cuando uno busca la presencia de Dios, Dios tiene la oportunidad de hablarte y susurrarte y decirte qué es lo que está fallando. Yo no sé qué puede hacer, pero tú lo sabes. Dios te está hablando cada vez que tú vienes a Él. Como decía mi esposa en la vigilia, ella predicaba y me quedó grabado una parte que ella decía: cuando nosotros estamos espiritualmente unidos en la congregación, en el momento de estar en plena oración, es fácil comprometerse. Ahora sí me consagro con Dios, he sentido el llamado de Dios, he sentido la presencia de Dios cuando estamos orando, cuando estamos en el Espíritu. Pero lo difícil es cuando ya nos toca salir al día a día, cuando ya nos toca estar afuera en las calles, cuando nos toca conversar con demás personas y vivir una vida de compromiso. Se nos complica cuando estamos afuera. Hoy por eso he traído este tema, porque a mí me ha llamado mucho la atención desde siempre este tema, y hoy lo invito a que analicemos nuestra vida en base a este tema. Quizás nosotros no tengamos claro dónde querramos estar ahora. Quizás no tengamos claro, a ver, yo quisiera de aquí a 3 años estar así, servir así en la iglesia, estar acá, estar allá. Pero sí sabemos que lo que estamos haciendo ahora y dónde estamos no es lo que realmente queremos. Sabemos y sentimos que Dios pide más de nosotros y que Dios quiere que nosotros demos más. Dios quiere que nosotros trabajemos más en su obra, aprendamos más de su palabra, compartamos más. Y Dios quiere que nosotros dejemos ciertas cosas que nos tienen estancados. Y usted lo sabe. Tal vez no tiene claro a dónde quiere estar después de unos años, pero usted sabe que Dios le habla y le dice que tienes que ponerte a trabajar más en tu vida espiritual. Muchas veces usamos excusas para seguir en ese lugar. No queremos salir de ese lugar porque estamos cómodos, estamos como estancados, como dice la palabra. Pensamos que a veces lo que nos mantiene en este lugar estancados son las circunstancias de la vida, lo que estamos viviendo. Muchas veces pensamos que es el hogar que nos tocó. Muchos dirán, si se puede llamar hogar, tal vez algunos pasen tiempos difíciles en su hogar. La gente difícil que lo rodea, tal vez la situación social o muchas circunstancias que a veces te mantienen atrapado. Pero hoy vamos a analizar y entender y descubrir que estas cosas son solo pensamientos que se nos han metido en la cabeza. Y nosotros llegamos a pensar y creer que estoy así por él, por ella, por la situación, por esto, por lo otro, y no estamos dando el valor que realmente debemos dar a nuestro estancamiento y a nuestra responsabilidad de caminar delante de Dios y delante de la sociedad como personas que conocemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos un enemigo propio y es nuestro pensamiento.
que está acomodado en este tiempo de estancamiento que vivimos y no nos deja ver más allá. Y eso prácticamente es lo que nos pone una barrera. Por eso nosotros vamos a leer Proverbios 3:5. Proverbios 3:5, lo que dice el sabio Salomón. Él decía: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tus propias prudencias. En otras palabras, como dice, no creas en tu buen juicio, más bien confía en Jehová y deja esa mentalidad que según tú estás viviendo y no te deja avanzar. Ahora, ¿se acuerdan cómo les decía yo que se llamaba el estanque? Betesda, ¿verdad? ¿Y cómo lo traducíamos al español? Casa de gracia o casa de misericordia. Ahora, es inevitable nosotros poner a comparación, ¿no? Con nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es una casa de gracia para aquellas personas que andan buscando un lugar de gracia, un lugar donde cambiar su vida, donde aceptar a Jesús, donde recibir esa gracia que Dios nos da. Ahora, eso está muy bien compararlo con que sea una casa de gracia. Lo malo sería que ésta se parezca a ese estanque, pero por la multitud de enfermos que están reclinados sobre un asiento durante años, esperando día tras día, domingo tras domingo, que venga un milagro y cambie su vida. Porque eso era lo que pasaba en el estanque. Ellos esperaban un milagro para que cambie su vida. Ahora, nosotros tal vez pensamos y decimos que una iglesia no puede vivir de esta manera, tal vez esperando un golpe de suerte o una agua que se mueva, como decía en el estanque, y cambie la vida, la manera de actuar de manera sobrenatural. Ahora, es increíble, hermanos, pero cierto que muchos cristianos están esperando un golpe de suerte para que le cambie su manera de vivir. Esperando que tal vez un golpe de suerte arregle sus problemas, esperando que un golpe de suerte solucione sus conflictos familiares, esperando que un golpe de suerte le solucione sus deudas. Están muchos cristianos hasta por ahí andan diciendo, bueno, voy a comprarme la lotería. Nunca compro, pero sé que voy a comprar porque estoy endeudado. Son golpes de suerte que están esperando y están buscando como cristianos, imagínense. Y durante años, sentados esperando en la misma silla, permaneciendo, esperando ese golpe de suerte. Pero Dios no quiere que nosotros estemos esperando un golpe de suerte. ¿Sabe? Estas personas se han convertido en gente creyente en supersticiones. Tal vez digan, no, pero es que yo soy cristiano, ¿cómo voy a ser supersticioso? Tal vez superstición en una versión diferente. Una versión religiosa de superstición, porque hay principios bíblicos que nos dicen cómo debemos vivir, pero no hacemos caso y seguimos esperando que venga algo y cambie nuestra decisión que estamos tomando. Le pongo un ejemplo. De pronto vemos jóvenes que están andando en yugo con novias que no son cristianas. Y por último digo yo, si son novias que quieren venir a la iglesia a conocer de Dios, es más factible, ¿no? Porque lo puede llegar a convertir. Pero hay muchos jóvenes que han dejado de venir a la congregación, a la iglesia. ¿Por qué? Porque no, ya ahora tengo novia, ya ando por afuera con mi novia y andan en yugo desigual. Sin haberse casado ya están enfocados en otra cosa que los saca totalmente de lo que Dios pide para ellos. Pero sin embargo ellos tienen claro estas cosas. Y ellos están esperando, no, yo sé que en algún momento Dios va a transformar a la chica que me gusta, a la chica con la que estoy saliendo. Eso es esperar un golpe de suerte. No están trabajando en hacer que eso cambie. Están esperando un milagro, pero sin hacer nada para que eso cambie. Ahora, hay gente que de pronto está metida en un mal hábito, un vicio, un ambiente malo, y sigue esperando que esto cambie por un golpe de suerte. Si usted tiene un mal hábito, usted tiene que luchar día a día para que ese mal hábito se aleje de su vida. Si usted tiene un mal ambiente, usted tiene que alejarse de esas personas que le dan un mal ambiente, ¿no? Malos amigos que influyen a cosas malas. Pero muchas veces
se vive estancado en ese lugar y uno dice, no, ya en cualquier momento me alejo, en cualquier momento salgo de este hábito y no hacemos nada. Eso es esperar un golpe de suerte, eso es esperar un milagro sin hacer nada, sin mover un dedo, como se dice, ¿no? Esperando que un golpe de suerte cambie estas cosas. Hermanos, nosotros lo que necesitamos es actuar para que estas cosas cambien. Lo único que podremos ver en personas que están esperando un golpe de suerte para solucionar sus faltas de compromiso, su falta de decisión y su debilidad para los malos hábitos, nosotros lo único que vamos a ver en esas personas, vemos cristianos sin responsabilidad. No están siendo responsables de lo que Dios ha puesto en sus vidas. Imagínense, pongamos un ejemplo. Si tú pides a Dios paciencia, que es lo que siempre hemos escuchado y hemos visto, ¿verdad? ¿Qué te va a dar Dios? Más problemas, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Para que aprendas a tener paciencia. ¿Me pediste paciencia? Bueno, ten paciencia, aprende a tener paciencia. Le pone más pruebas, más cosas, y eso hace que fortalezca tu paciencia. Eso mismo, si tú pides un milagro a Dios, si tú pides que algo cambie en tu vida, Dios te dará una responsabilidad. Dios te dice, tú quieres un milagro, sí, pero no viene porque yo te lo doy así nada más. Yo quiero que tú aprendas y tú sepas que para llegar a algo tú tienes una responsabilidad. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguien está mal de salud y dice, Señor, mira mi salud. Dios dirá, sí, yo miro tu salud, yo quiero que tú estés bien. Pero yo no quiero solamente sanarte y decir, ya, puede ser sano y listo. Yo quiero que tú aprendas que tú tienes una responsabilidad. Cuando usted tiene una salud delicada, ¿qué le mandan a hacer los médicos? A cambiar su hábito alimenticio, a hacer ejercicio, a tener una vida más activa, ¿verdad? Entonces Dios dice de esta manera, yo quiero hacer milagros en tu vida, pero tú tienes que tomar responsabilidad. Tal vez dirán otras personas, Señor, yo tengo un sobrepeso, quisiera bajar de peso, quisiera ya no estar así. Pero Dios dice, yo te puedo ayudar, pero si tú dejas de comer en destiempo, dejas de comer tantas cosas saturadas, tantas cosas que te hacen daño, Dios pone responsabilidades en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para que eso vaya teniendo sentido. O tal vez, Señor, mira mi hogar. Sí, yo miro tu hogar y hay cosas que no debes permitir. Eso dice Dios. Yo miro tu hogar, pero hay cosas que no debes permitir. Pon reglas en tu hogar para que toda cosa que hagas tenga consecuencias si lo hacen mal. Para que tengan una vida con disciplina. Tal vez dirás, Señor, sí, pero tú eres un Dios de misericordia. Yo no creo que tú harías eso. Mira, yo quiero ser bueno con mis hijos, bueno con mi esposo, con mi esposa. El Señor te dirá, sí, pero yo tengo reglas que hay que cumplir. Y así en tu hogar, si tú quieres que tu hogar sea un hogar cristocéntrico, tú tienes que hacer las cosas que yo te pido, que Dios te dice. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos, pero Él, así como ama, Él nos reprende y nos está llamando cada vez. Y Él nos pide a nosotros, como sus hijos, que también pongamos condiciones, pongamos límites en nuestro hogar. Hebreos, le voy a invitar que abramos Hebreos 12, versículos 6 y 7. Hebreos 12, 6 y 7, que dice, porque es el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijos es aquel a quien el Padre no disciplina? Imagínense, este mensaje es para todos y no lo podemos aplicar solo como padres, sino como hijos de Dios en nuestra vida mismo. Sabemos que tenemos que disciplinarnos y como padres disciplinar nuestro hogar y poner reglas. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros no ponemos esta disciplina en nuestra vida prácticamente, dice que aquel a quien el Padre no disciplina, dice acá abajo en el 8 vamos a leer que dice, pero si yo os dejo sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces la disciplina no solo se trata de castigar,
sino que poner reglas y que haya consecuencias para que aprendamos que estas reglas no se deben romper. Ahora, muchas veces pensamos y decimos, estoy atascado, Dios, por favor, ayúdame, ¿cómo hago para que mi vida cambie? Yo me he dado cuenta que tal vez estoy atascado en alguna situación, porque así como el paralítico recibió el milagro directamente de Jesús, él oyó su voz y obedeció. Entonces Dios nos habla a través de su palabra con una sola cosa que Él quiere que haga. Nosotros oigamos lo que Él nos pide, Él nos habla y obedezcamos lo que Él nos dice. Dios quiere que nosotros, al escuchar su voz, lo primero que hagamos es reconocer que Él nos está hablando y obedecer lo que Él nos está diciendo. Dios nos quiere decir algo a través de este milagro que vimos, que estamos viendo, que pasó hace muchos años atrás. Hay tres principios que nos ayudarán a recibir este milagro que Dios nos quiere dar. Vamos a hablar del primer principio. El primer principio dice, tienes que decir si de verdad quieres salir de este estanque. Tienes que decir si de verdad quieres salir de este estanque. Este primer punto tiene que ver con lo que yo decía, el nombre del mensaje hoy, ¿verdad? Jesús le preguntaba al paralítico, ¿quieres ser sano? O sea, le preguntaba algo así como que, ¿de verdad quieres? Por eso este primer punto dice, tienes que decir si de verdad quieres salir de este estanque. Jesús le preguntaba esto al paralítico, y hay mucha gente que en realidad no quiere cambiar. Por eso yo creo que Jesús vino y le dijo, ¿tú de verdad quieres? ¿O solamente estás aquí porque ya estás acostumbrado a que de pronto recibas limosna, recibas comida y con eso te sientes tranquilo y vives una vida prácticamente de comodidad? Y hay mucha gente que en realidad no quiere cambiar, hermano. Solo quiere que alguien lo vea con piedad, así como mucha gente que está en la calle, alguien quiere ayudarlo. Hay muchas casas de hogar, casas que quieren llevar a los drogadictos y todo eso, pero no se dejan ayudar. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar, se acostumbraron a estar en este lugar. Por eso Dios le pregunta al paralítico, ¿de verdad tú quieres ser sano? Y Dios nos hace esta misma pregunta. Dios no quiere que nosotros estemos diciendo, estoy en esta situación y me siento como una víctima de la situación y quiero que alguien me consuele nada más. Quiero ir a la iglesia los domingos a escuchar palabra de Dios para sentir paz por un momento, por lo menos. Y ahí después ya salgo a hacer lo mismo. Dios no quiere que nosotros vivamos esta vida. Por eso que Jesús hace esta pregunta. Porque el que no quiere cambiar, no cambia. Y está acostumbrado a vivir una vida mediocre. Una vida de cómoda situación donde no tiene responsabilidad alguna. Lo que yo digo, la Biblia lo llama la tibieza. ¿Por qué? La tibieza nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? La tibieza espiritual. Ahora yo estaba buscando acerca de la tibieza espiritual y me dice que es una enfermedad que las personas lo padecen y no notan los síntomas. La tibieza espiritual es algo que muchas veces los cristianos ni siquiera notamos los síntomas. Pues no duele, no sentimos en la carne, pero el Jesús nos llama tibios y nos dice ciegos. Además de eso dice que ellos se sienten bien espiritualmente. Los que están tibios se sienten bien espiritualmente. Dicen, no, yo estoy tranquilo, yo voy todos los días por ahí en el camino me siento y le pido a Dios que me bendiga en el día. Yo sí voy los domingos a la iglesia, sí cojo la Biblia, creo que una vez a la semana o bueno, por ahí una vez cada 15 días, pero sí cojo la Biblia. Y esa tibieza nos ha hecho vivir en una comodidad que estamos tranquilos y pensamos que estamos bien. Y no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo una etapa de estancamiento espiritual en nuestra vida. Esa es una falsa esperanza que estamos viviendo, amados hermanos. Por eso Dios nos habla y nos dice, no vivamos estancados en esta falsa esperanza. Y es que las cosas que están estancadas en la vida se pueden llegar a sentir de tanta comodidad y pensar, bueno,
no es gran cosa lo que tengo, pero es lo que hay, yo estoy tranquilo. No es gran cosa tal vez este hábito, pero me deja tranquilo. ¿Por qué? Porque ya lo hago y después ya me siento tranquilo, porque ese hábito que tengo, yo sé que es malo, pero ya lo he bajado y ahora hago, qué sé yo, una vez cada mes, una vez cada semana, ya lo he bajado. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que haga un cambio total, un cambio que deje usted su vida pasada. Él nos ha llamado a ser nuevas criaturas. Y hay mucha gente que prefiere estar en la comodidad del estancamiento que caminar a la incomodidad de cambiar su vida. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros vivimos de pronto en un tiempo donde estamos tranquilos, llegamos, nos sentamos, escuchamos, nos vamos, llegamos, nos sentamos, escuchamos, nos vamos. Y eso es una vida tal vez de estancamiento que Dios no quiere. Y vivimos en una vida así, tal vez de forma, prácticamente muchos cristianos no lo ven como grave, no lo ven como que, no, estoy bien, yo estoy asistiendo y ya. Pero Dios nos manda una gran comisión, nos manda a trabajar, Dios nos manda que nosotros día a día podamos hacer algo más por Él. Si no, la iglesia prácticamente no tuviera sentido, si nosotros solamente tendríamos que venir los que siempre venimos. Dios nos manda a que trabajemos para Él. Ese es el propósito que Dios tiene cada día para los hijos de Dios, que crezcamos y que hablemos a los demás. Ahora, para cambiar la vida, usted tiene un propósito, tiene que tener un propósito, y ese propósito tiene que ser de vivir en integridad y obediencia. El sabio Salomón dice en Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Mire, el principio es vivir en integridad y eso nos encaminará. O sea que nos está diciendo primero la obediencia. Primero decidan vivir en integridad. Eso es vivir en obediencia. Para que usted reciba el milagro, usted tiene que obedecer. ¿Realmente puedo cambiar yo mi vida? ¿Realmente yo quiero cambiar mi vida? Solamente usted lo puede decidir, si quiere cambiar. Hay gente diciendo yo sí quiero, pero no puedo. Hay gente diciendo yo quisiera, pero me falta algo, falta algún tiempo. Pero ¿sabe qué pasa? Pasa que simplemente la gente no ha decidido dejar y cambiar esta vida. Lo podemos ver como un ejemplo en la vida del hijo pródigo. Prácticamente el hijo pródigo, yo sé que la mayoría se sabe esa historia bíblica. Prácticamente el hijo pródigo llegó a tocar fondo y recién reaccionó. Muchas veces como cristianos estamos esperando nosotros llegar a tocar fondo para recién reaccionar. El hijo pródigo, ¿qué hizo? El hijo pródigo dejó su hogar, gastó todos sus bienes, gastó todo, llegó a estar en la pobreza al punto de que tuvo que ir a criar cerdos. Y tenía tanta hambre que comenzó a querer comerse la comida de los cerdos. Y de pronto él dice, ¿pero qué estoy haciendo? Soy hijo de un millonario. Hasta de trabajador de él podría yo comer mejor que los cerdos, ¿verdad? Y él ahí recién reaccionó, tocando fondo. Yo invito a que ustedes vean en Lucas 15, del 16 al 18, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Imagínense, él está diciendo, yo estoy aquí queriendo comer la comida de los cerdos, ¿qué hago aquí? A veces necesitamos estas cosas que nos pasen en la vida, amados hermanos. A veces necesitamos, no es necesario llegar, pero muchas veces toca llegar al fondo de estas situaciones que nos lleguen a tocar así para que recién reaccionemos. Pero Dios no quiere que nosotros lleguemos a ese tiempo. Por eso Él nos habla a través de su palabra. Por eso Él nos tiene aquí en esta mañana para que escuchemos palabra suya. Ahora, hablaba de 3 puntos, ¿verdad? De 3 principios. El primero, el que leímos, se acuerda, ¿verdad?
¿Cuál era el primero que leímos? El primer principio era, tienen que decidir si de verdad quieren salir del estanque. Ahora vamos a leer el segundo principio, que dice, tienen que dejar de sentirte una víctima de todo lo que sucede y echarle la culpa a los demás. Ahora, Jesús le preguntaba en el versículo 5, 6, ¿quieres ser sano? Y el paralítico, ¿qué dice en el versículo 7? ¿Qué dice? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y no nos damos cuenta, él está evadiendo. Jesús no le preguntó, oye, ¿por qué no eres sano todavía? Tienes tantos años aquí, ¿y por qué no eres sano? No, Dios le está preguntando, ¿quieres ser sano? Pero el paralítico responde como una víctima, no tengo quien me meta en el estanque. Mire, yo quiero ir, pero hay otros que van antes que yo. Como diciendo, nadie me ayuda, Señor, yo estoy aquí, soy paralítico, nadie me ayuda. Más bien otros me lo impiden. Y sigo aquí por la culpa de los demás, porque si alguien se apiadara de mí, me ayudara a entrar a ese estanque, yo podría ser sano. Él está como que diciendo, yo la verdad estoy aquí, también es por la culpa de los demás. Ahora, pero muchas veces lo que pasa en la vida cristiana es que nos contentamos al escuchar la palabra de Dios, como el paralítico lo hacía, sin tomar decisiones. Y nos engañamos a sí mismos diciendo que nuestra vida está así por situaciones que nos tocó vivir, como lo decíamos hace rato, ¿verdad? Pero Dios nos habla y nos dice que nosotros no tenemos que solamente escuchar su palabra. Dios nos dice que nosotros tenemos que tomar acción. Cuando vemos esta historia del paralítico, él escuchó la voz de Dios, sí es verdad, dudó, pero cuando él escuchó la voz de Dios, dijo, bueno, ya, me voy a parar. Él tomó la decisión, escuchó y tomó la decisión de pararse, ¿verdad? Por eso podemos ver en Santiago 1:22 que nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Tienen que llevarla a la práctica. No nos contentemos solo escuchando la palabra. Regresando a la historia bíblica, una persona que lleva 38 años sin poder caminar, usted se imagina cómo tendría las piernas, ya no tendría músculo tal vez, ¿verdad? ¿Cómo va a tener músculo si ya prácticamente, humanamente hablando, estos músculos estarían atrofiados? ¿Qué le podría mantener de pie cuando él se quería parar si ni siquiera tenía músculos? Pero prácticamente lo que a él lo mantiene de pie es la fe y la palabra de Jesús. La palabra que Jesús le dio, todo fue Jesús. O sea, el paralítico se levantó sobre la palabra de Jesús, sobre lo que Él le dijo. Él le dijo, levántate, y Él se levantó. Si Él no se hubiese levantado, no se hubiese producido el milagro. ¿Y qué pasa con las cosas que nos tienen atascados? Que seguimos ahí porque estamos confundiendo la culpa con la responsabilidad. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Tal vez usted dirá, no, yo no tengo la culpa de que esto esté pasando en mi vida. Tal vez usted diga, no, yo no tengo culpa de lo que me pasó, de la situación que estoy viviendo, de la situación que hay en mi hogar. Pero usted sí tiene una responsabilidad en esto. Tiene la responsabilidad de tomar todos los recursos que el Evangelio, que la Biblia, que Dios le ha dado para buscar la santidad, la sanidad de su alma. Tiene la responsabilidad de caminar en el proceso que Dios le ha pedido que camine, para que usted tenga una vida íntegra delante de Dios y deje todas estas cosas que lo tienen atascado. Tal vez no tienes la culpa de lo que te tocó vivir, pero sí tienes ser responsable, tienes la responsabilidad de romper esos patrones que tal vez has tenido por generaciones anteriores, por padres que no te han dado buen ejemplo, por situaciones que te han llevado a vivir de una manera que no está bien, pero tú tienes la responsabilidad de hacer que eso cambie, porque Dios ha llegado a tu vida, Dios te está hablando y eso es lo que Dios quiere para ti.
En 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Miren, nosotros podemos ver que Dios nos dice que nosotros no tenemos la culpa de lo que nos ha pasado, pero sí tenemos la responsabilidad de andar con diligencia, aprendiendo la palabra de Dios día a día, comprendiendo lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Ya no tomemos más ese papel de víctima y decirnos: no, yo me justifico porque esto me pasó y yo no puedo salir. Imagínense, Dios quiere que nosotros seamos salvos de esto. Dios quiere sacarnos del estanque donde nosotros vivimos, pero Dios no viene y te saca a la fuerza. Dios te pregunta: ¿de verdad quieres salir? ¿De verdad quieres salir? A veces la gente está tan cómoda que no quiere y no se hace responsable de su acto. Vamos a leer Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Miren, si nosotros nos damos cuenta que estamos fallando, nosotros tenemos que venir a Dios, pedir que nuestros pecados sean perdonados, y Él dice que los va a borrar, pero para eso tenemos que arrepentirnos. Él no puede venir y decirnos: ya, yo te quito así tú no quieras. No, Él nos pregunta, Él está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero Él nos está preguntando día a día, Él está tocando a nuestra puerta. Él quiere, pero Él necesita que nosotros podamos dar apertura a ese cambio que Dios quiere para nosotros. Y el tercer y último punto que hablaba es obedecer a la voz de Jesús. Obedecer a la voz de Jesús. Jesús le dijo al paralítico: levántate. Él oyó, ¿verdad?, la voz. Tal vez hoy te está llegando también esa voz a ti, esta palabra a ti, y tal vez te está diciendo: levántate. Yo no sé qué puede hacer, pero te está diciendo: levántate, deja ese mal hábito, deja eso oculto, corta esas relaciones que sabes que no están bien. O te está diciendo: levántate, sale de lo que tienes escondido, saca a la luz tu pecado, aléjate de esas cosas que te están separando de mí. Levántate, no sigas en ese lugar. Toma una decisión. Y ahí hay una parte que también podemos ver en el versículo que habíamos leído, que dice: toma tu lecho. En Juan 5, del 2 al 9 que leímos, también decía: levántate y toma tu lecho. Ahora, tomar tu lecho es dejar aquella cosa que nos ha tenido cómodos durante mucho tiempo. El lecho de este paralítico era prácticamente su cama, en la que él pasaba recostado y cómodo durante mucho tiempo. Y cuando Dios le dice: levanta, toma tu lecho, él, como quien dijo: ¿sabes qué? Llévate esta cama para que nunca más te acuerdes de que estuviste aquí. Este no es tu lugar. Ya tú no perteneces a este lugar, porque yo te he dado nueva vida, te he cambiado. Y al decir: toma tu lecho, saca esta cosa que tienes aquí para que nunca más regreses. Él podía haberle dejado ahí: bueno, ya estoy contento, me voy, que se quede esa cama ahí. Pero Dios sabe que si nosotros dejamos una puerta abierta para esas cosas que nos han tenido atascados, muchas veces queremos regresar a ese lugar donde nos hemos sentido cómodos. Cuando estamos caminando en la vida y sentimos que nos toca duro el cambio, queremos regresar. No, estaba más cómodo cuando no hacía estas cosas. Hay mucha gente que he escuchado: yo la verdad dejé de ir a la iglesia porque cuando comencé a servir más a Dios, más problemas tenía. Yo mejor estoy sin asistir a la iglesia, yo mejor estoy así. No tengo problemas en mi hogar, no tengo problemas con mis hijos, mejor estoy así. Y eso es lo que prácticamente los tiene atascados, separados de lo que Dios quiere para su vida. ¿Por qué? Porque están cómodos en una vida de tibieza y ya no quieren saber más de Dios. Por eso Dios le decía: borra esta parte que prácticamente ya no tienes por qué regresar hasta el lugar. Tu vida ha cambiado, tu vida es diferente.
Porque Dios no nos da un plan. Tal vez usted dice, hermano, bueno, ¿y cómo saco? ¿Cómo hago? Si yo dejo estas cosas, yo hago lo aquí, lo allá, para cambiar mi vida. ¿Cuál es el plan que tiene Dios para mi vida? Tal vez Dios no te da un plan específico, porque Dios no va a comenzar a decir, bueno, tu plan es este, tu plan es el otro. Pero Dios nos da una palabra. Dios dice, obedece. Dios dice, tú búscame y todo lo que después necesites va a ser añadido a tu vida. Y en Proverbios 6:23 podemos ver que dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida la reprensión de la instrucción. Ahora, obedece lo que Dios te manda, por eso dice, porque el mandamiento es lámpara. Dice que el mandamiento es lámpara, es como que una lámpara ilumina nuestra vida, nos muestra el camino correcto y nos ayuda a nuestras decisiones y acciones. Entonces, cuando vemos un mandamiento de Dios y nosotros obedecemos, estamos recibiendo esa lámpara que va a iluminar nuestra vida, nos va a mostrar el camino y nos va a ayudar a tomar decisiones y a tener acciones que cambien nuestra vida. Cuando dice, y la enseñanza es luz, dice, la luz nos permite ver con claridad, nos muestra la realidad y nos da entendimiento, y de la misma forma, la enseñanza nos brinda conocimiento, nos muestra la verdad y nos ayuda a comprender el propósito de nuestra vida. Y la última que dice, el camino de vida, las reprensiones de las instrucciones. Ahora, tú recibes las reprensiones, úsalas como instrucción y cambia lo que estás haciendo mal. Ahora, amados hermanos, solo nos queda una pregunta por hacer. ¿Nosotros realmente queremos salir del estanque donde estamos? ¿Queremos ser sanos? Pero de verdad, ¿queremos ser sanos? Tomemos esa decisión bajo la voluntad de Dios y dejemos todas esas cosas que nos tienen atascados a una vida que no es de integridad delante de los ojos de Dios. Dios nos pide más, Dios nos demanda cada día más. Y Él nos ha traído a este mundo con un propósito de proclamar su reino, de ser testimonio para las personas que no conocen de Él y que podamos vivir una vida de integridad ante sus ojos.